Y bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que están presentes y los que nos ven a través del internet. Sean bienvenidos en esta mañana una vez más. No se vayan, ya que estás ahí. No es casualidad que nos estés viendo. Yo creo que Dios tiene una palabra para ti en este día. Venos hasta el final. Eh, no sé, recuerdan lo que vimos hace 8 días. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan que vimos hace 8 días? Creo que no. Quiere decir que no lo practicaron en la semana. Los frutos, empezamos con los frutos, o más bien el fruto, porque la palabra habla como el fruto, ¿no? El fruto del Espíritu Santo es y empieza a desglosar lo que es el fruto del Espíritu Santo. O sea, muchas veces lo tomamos como que son 9 frutos, ¿no? Pero no son los frutos. Esos son, eh, 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 vamos a decir, como nos está desglosando de lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es? Es lo que contiene el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que contiene, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los frutos del Espíritu Santo en tu vida, segunda parte. Hace 8 días vimos nada más lo que fue, ¿qué decíamos? El amor, ¿no? El amor como parte del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de los demás. Podríamos decir que realmente cada uno puede ser una predicación completa, cada uno de lo que menciona, de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a dar, a grosso modo, todos los que faltan, los ocho que faltan, ¿sí? ¿Y qué es un fruto? Algunos frutos son una fuente de alimentación para los humanos, para los animales, pero su misión principal es la de proteger las semillas y asegurar su dispersión para la propagación de la especie. En el mundo salvaje, los frutos de los árboles tienen diferentes eh, tamaños y colores que son atractivos de provecho para diversas especies. El propósito de un fruto en el mundo silvestre es servir de alimento para que los animales lo coman y luego lo expulsen en sus cuerpos, en otros lugares donde pueden germinar sus semillas y así asegurar la preservación de su clase. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu? Dios usa muchas veces lo conocido para enseñarnos lo desconocido. Usa lo natural para enseñarnos lo espiritual. Y el Señor Jesús en muchas ocasiones usó aquellas cosas que los campesinos y los pescadores que le escuchaban conocían, con cosas con las cuales ya estaban familiarizados para enseñarles principios del reino de los cielos que ellos desconocían. Eh, lo hacía así tal como lo que conocemos las parábolas, ¿no? A través de las parábolas y les hablaba, ¿no? Del fruto del campo, de los pescados, de muchas cosas que ellos conocían, les hablaba para que lo entendieran mejor, ¿sí? Pero para mostrarles lo que era el reino de Dios. La Biblia en Gálatas 5:22, repito lo que decíamos hace un ratito, ¿no? No nos dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto del Espíritu, hablando de solo uno, no de varios, sino de solo uno. Entonces, tenemos la lista en Gálatas 5:22 al 23, si recordamos es lo que vimos hace 8 días. Aquí lo puso Enoch, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu, dice, el fruto, ¿verdad? No dice los frutos, dice el fruto. ¿Mm? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, el texto aquí empieza diciendo, más el fruto del Espíritu es, y así continúa dándonos 9 características de ese fruto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hablar, bueno, de algún fruto que conozcamos, ¿no? Podríamos hablar del fruto del manzano o del fruto del aguacate, ¿no? Por ejemplo. Y podríamos dar características del aguacate, cómo es, ¿no? ¿Cómo es el aguacate? Bueno, es verde, después se pone negro y es una cáscara un poquito gruesa, tiene por dentro es verde, ya cuando madura
aparte que es verde por dentro, ya más adentro como que es medio amarillito, en algunos casos como blanco, tiene un hueso bastante, y son características, ¿no? Y así es lo que nos está mencionando aquí, ¿no? El fruto del Espíritu es uno solo, y el Espíritu Santo en Gálatas nos enseña 9 de sus características. Entonces, el fruto del Espíritu es el que se encarga de embellecer nuestro espíritu. El fruto del Espíritu es el que se encarga de embellecer nuestro espíritu, ¿sí? Y se encarga de dar a conocer el carácter de Jesús en nosotros y de sembrar la semilla del Evangelio en otras personas, ¿sí? Entonces, las características del Espíritu, cuando deseamos saber si un fruto es de provecho, procuramos conocer sus propiedades, ¿sí? Y para saber cómo nos beneficia el fruto del Espíritu, debemos conocer sus características que son presentadas por el Espíritu Santo y los cuales necesitamos comprender cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el gozo. A lo mejor nos extendemos un poquito más en el gozo. Repito, podríamos de cada una de las características del fruto del Espíritu podríamos hacer una predicación. Vamos a extendernos un poquito más en el gozo. No se diga de la fe hemos hablado mucho y bueno, nos podríamos extender muchísimo. Entonces, hoy vamos a hablar de grosso modo de las características que nos faltan, ¿sí? Entonces, gozo. ¿Qué es el gozo? Es una alegría interior que no depende de las circunstancias, que nace de la relación con Dios y la esperanza en su promesa. Entonces, eso es el gozo, ¿no? El gozo es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos estado sirviendo a Dios, incluso, vamos a decirlo así, fuera de nuestro confort, ¿no? Pero cuando servimos a Dios de esa manera, hay un gozo indescriptible. Se siente un gozo interior, un gozo, y viene ahí otra característica, hasta una paz, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay un gozo indescriptible cuando sirves a Dios, cuando estás haciendo lo que a Dios le gusta hacer. Cuando estás colaborando con el reino de los cielos y estás sirviendo, hay un gozo en tu interior. Sinónimos de gozo está la felicidad, está el placer, el deleite, la alegría y el disfrute. Las palabras gozo y regocijo son los que se utilizan con más frecuencia para traducir los términos griegos y hebreos. La palabra gozo se encuentra aproximadamente 150 veces en la Biblia, y si se incluyen tales como gozoso, esas palabras como gozoso y gozar, el número aumenta en la Biblia a más de 200 veces. Entonces, el gozo es el fruto de una relación correcta con Dios, ¿sí? No es algo que nosotros podamos crear. El gozo no lo podemos crear nosotros con un esfuerzo propio. El gozo te lo da Dios, ¿sí? Es algo que no puedes describir, ¿no? Hay un gozo interior. Nos gusta estar en la presencia de Dios, nos gusta sentir su Santo Espíritu, nos gusta llenarnos de su Santo Espíritu, y cuando estamos así hay un gozo, ¿no? Hay un gozo. Lo hemos sentido muchas veces, pero ahorita viene a mi mente, ¿no? De Enoch, era un bebé, y él sentía la presencia de Dios, esa presencia que se manifestaba tan poderosa, y siendo un bebé se la pasaba risa y risa toda la reunión, porque había un gozo, y sabíamos que pues no venía de él, sino que venía de Dios, que Dios le estaba dando gozo a ese bebé que estaba en esa, ¿cómo se llama? En esa mecedora, ¿no? Y nomás pataleando y manoteando y risa, toda la reunión, ¿no? Pero sabíamos que ese gozo venía del Señor, que era de Dios. Y cuántas veces nos ocurrió sentir ese gozo. A nosotros venía el Señor, nos tiraba en el piso y estábamos en el piso riéndonos por mucho tiempo, porque nuestras reuniones de ese entonces no eran de 1 hora, no eran de 2 horas, no eran de 3 horas, ¿sí? Repito, no sabíamos que entrábamos o empezábamos la reunión a las 9, pero nunca sabíamos que las terminaban. Entonces había ocasiones que estábamos allí en la presencia de Dios y como si fuéramos niños, ¿no? Delante de Dios, y el Señor dándonos ese gozo. Digo,
alguna vez lo expresé de la siguiente manera, ¿no? Sentía como si el Señor estuviera jugando con nosotros y haciéndonos cosquillas con su dedito, ¿no? Órale, haciéndoles cosquillas. Y ríanse más, ¿no? Entonces, eso es un gozo que viene de Él. Es un gozo indescriptible, es un gozo que no se puede describir, porque ese gozo viene del Señor. Entonces, la Biblia distingue el gozo del placer. La palabra griega para el placer es el término a partir del cual obtenemos la palabra hedonismo, es decir, la filosofía de procurar placer egoísta. Ya saben que hay placer egoísta, ¿verdad? Y bueno, viene a mi mente algo, pero hay niños y no lo voy a decir. Pero sí, hay placer que es egoísta, ¿no? Eh, bueno, incluso hasta cuando de algo que nos gusta de comer, ¿no? Y no quiero que nadie me vea, me lo como solito, es un placer solito egoísta que nadie quiere compartir, ¿no? ¿Alguien hace eso? Yo creo que sí, más de alguna vez, ¿no? Sí, es un placer, ¿no? Que no quiere compartir. Ok, pero bueno, a medida que se acercaba la muerte de Jesús, Él les dijo a sus seguidores que pronto serían como una mujer a punto de dar a luz, cuya tristeza sería convertida en gozo. ¿Sí? Juan 16, del 20 al 22, dice así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y yo creo que las mujeres que son madres pues saben más todavía de esto, ¿no? Que cuando tienen el dolor y hay incluso un cansancio, un esfuerzo, ¿sí? Entonces una lucha, ¿sí? Pero cuando nace hay un gozo indescriptible y además un amor que se desborda, ¿no? Por ese pequeñito que nació de su vientre, ¿no? Entonces, lo entendieron posteriormente cuando la profunda tristeza de la cruz dio paso al gozo de la resurrección. Vemos en Lucas 24:41 lo que dice acerca del gozo. Lucas 24:41 dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, no creían que Jesús había ya resucitado, ¿sí? Y estaban maravillados de que Jesús había resucitado, ¿sí? Tenían gozo, tenían alegría, pero no lo podían creer, ¿sí? Estaban maravillados. Entonces el Señor les dijo: ¿tenéis algo de comer? Que miran que era real, ¿no? El libro de Hechos relata cómo el gozo continuaba siendo característica de los que seguían a Jesús, ¿sí? O sea, todos los que seguimos a Jesús debe haber un gozo. No debemos tener, como decían por ahí, cómo tienen la cara. ¿Se han visto cómo tienen la cara de los caballos? ¿Cómo la tienen? ¿Cómo? Larga, ¿verdad? No debemos andar con cara larga, hermanos, como los caballos, ¿sí? Sino que debemos mostrar un gozo, ¿no? ¿Sí? Un gozo de nosotros. Eso debe ser una característica de nosotros como cristianos, ¿sí? Nada de caras largas, ¿no? Entonces, des- después de la predicación de Felipe en Samaria, la gente creyó y había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8:8, así lo dice. Así que había gran gozo en aquella ciudad, ¿sí? Había un gozo. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. El gozo no lo da otra cosa. El gozo verdadero solamente es la presencia de Dios, ¿sí? Es la presencia de Dios. Sí. Luego de la obra de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y del Espíritu Santo, ¿sí?
Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, vuelvo a repetir, el gozo lo da Dios. El gozo verdadero lo da Dios. No hay otro gozo real. No hay otro gozo real. Sí. El gozo en el Señor capacita a las personas para disfrutar de todo lo que Dios ha dado. ¿Sí? De todo. Vea, cada persona debe disfrutar o debe tener la capacidad de disfrutar para de lo que Dios nos ha dado. Que haya un gozo, ¿no? Vuelve a venir a mi mente de una persona, ¿no? Y que fue un hecho real, pues. No me acuerdo que lo dijo un compañero en la licenciatura más bien, mientras estudiábamos en el último grado de la licenciatura. Y y bueno, comentan por ahí que había un hombre que nunca se había reído, nunca en su vida, nunca, nunca se había reído, nunca, nunca en su vida, ¿no? Y los nietos dijeron, vamos a hacer reír a este viejo. Pero ¿cómo? Si no se ríen ni con chistes ni con nada, no se ríe, le contaban chistes, nunca se reía, nunca, nos hemos quedado todos serios, ¿sí? Con la cara larga, ¿no? Y, y ya que pensaron cómo. Y estos traviesos desplumaron un pollo, un gallo, no sé si fue gallo o gallina, le quitaron todas las plumas. Y llegan con el abuelo y dicen, abuelo, mire, y le avientan el pollo allí todo como desnudo, ¿no? Y él piensa el pollo a brincar, pues sin ninguna pluma, el pobrecito pollo. Y empieza el abuelo, lo ve y ve cómo le hacía, y empieza. "Ah, ah, ah, ah". Fue su primera y última risa. Murió de risa. No hubo un gozo verdadero. O sea, nunca había reído, ¿no? Nunca había reído y su primera risa fue la última. ¿Mm? Vean. Entonces, el gozo no lo dan los nietos y no lo da un pollo despeinado. ¿Sí? El gozo lo da Dios. ¿Sí? Se regocijaban en la familia, Proverbios 5:18. ¿Sí? Sea bendito tú, manantial. ¿Sí? O sea, debe haber un regocijo con la familia. De verdad, bueno, yo creo que todos, ¿no? Cuando viene la familia, cuando nos visita la familia o cuando visitamos la familia, hay un gozo en nuestro interior. Hay un gozo de estar reunidos como familia. Hay un gozo que a veces, bueno, yo creo que nunca lo podemos ocultar, ¿no? Nos da gusto, nos da alegría el que esté reunida la familia, ¿sí? Y dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, ¿sí? O sea, los que son casados, quiere decir, alégrate con tu esposa, ¿sí? No con otra. No hay otra, ¿sí? La mujer con la que debemos alegrarnos es con nuestra esposa, es la más hermosa, es la mejor mujer que Dios nos ha permitido tener. Y nos tenemos que alegrar también en la comida, ¿sí? Primera de Timoteo 4:3-5 dice, prohibirán casarse y mandarán, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjense, la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso entonces debemos orar cada vez que comemos, debemos dar gracias a Dios por los alimentos, por lo que comamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no importa qué sea, ¿no? Dar gracias a Dios por eso que comamos. En donde estemos, a veces estamos en algún lugar y nos ofrecen algo y bueno, ¿no? También ha habido ocasiones, sabemos que a todos hay algo, siempre que algún tipo de alimento no nos agrada mucho, ¿no? Y llegamos a un lugar
Y justamente nos ofrecen ese alimento que no nos agrada a nuestro paladar, ¿no? Es, oh, y aún por eso dar gracias, ¿no? Aún por eso dar gracias. Yo recuerdo que la primera vez que fuimos a Yucatán, comían con la misma cuchara, hermano. Y luego decían, está rico, ¿quieres? Oh, no me hagan eso, por favor, no me hagan eso. Pruébale, comiendo con la cuchara, pruébale, y al otro, pruébale, pruébale con la misma cuchara, ¿no? Y dices, wow, o sea, no me hagan eso, por favor, ¿no? Digo, ya yo creo que a lo mejor con alguna persona, con nuestra esposa, no hay problema, ¿no? O con nuestros hijos. Y a lo mejor ya con algún amigo que ya tenemos mucho tiempo ya, o amiga, ¿no? En este caso las mujeres, ¿no? Bueno, ok, no hay problema. Pero imagínense ya todos en una reunión en que pruébenle todos, cada quien, ¿no? Híjole, es algo bien, bien difícil, ¿no? Bueno, y en las celebraciones, debe haber gozo en las celebraciones, de Deuteronomio 16, de 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Sí? Entonces, en alguna celebración, ¿sí? En las celebraciones de los domingos, debe haber alegría, debe haber gozo. Cada domingo celebramos, cada domingo celebramos. Debe haber un gozo y una alegría, ¿no? Debemos hacerlo con gozo. Eh, este, en la comunión, Filipenses 4:1, ¿sí? Compartan con otros creyentes las alegrías y tristezas de la vida, Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, ¿sí? Entonces, pues aquí cada 8 días tenemos comunión, ¿no? Y ahí estamos alegres, contentos, platicando de unas cosas, de otras cosas, y se escuchan algunas risas, y empieza uno a reír, y esa alegría, como hermanos, como hijos de Dios, ¿no? Convivir, esa es una comunión, ¿no? Que disfrutamos, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es gozo. El gozo no es una emoción, sino una condición espiritual que se recibe por gracia. El gozo trae una alegría superior a las emociones. O sea, el gozo no es una emoción, es algo superior a la emoción humana, ¿sí? Donde hay confianza en Dios a pesar de que haya adversidades. En Hechos 16, de 22 al 25 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, vean, o sea, por eso decíamos, el gozo viene de Dios, aún en esa condición, habiendo sido azotados. Yo creo que incluso estaban hasta inflamadas su espalda, ¿no? De los azotes. Pero ¿qué pasó? Que tenían el gozo de Dios. Y aunque hubiesen sido azotados, aunque tal vez tuvieran dolor en su espalda, estuvieran hinchada en su espalda, ¿no? Y tal vez hasta sangrando, ¿sí? Aún con eso había gozo de Dios y se pusieron a cantar, se pusieron a alabar a Dios, ¿sí? Entonces, eh, eh, después de haber sido atados al cepo, no perdieron su gozo y al contrario, cantaban a Dios salmos y cantos espirituales. Cuando no perdemos el gozo en nuestras vidas, a pesar de las adversidades, alimentamos la fe en nuestros familiares, alimentamos la fe en los que nos conocen, ¿no? En nuestros hijos, ¿sí? Y los hacemos sentir confiados en Dios y en su cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es paz, ¿sí? Y la paz está ligada a la fe. La paz de Dios
es una condición espiritual que recibimos por gracia. ¿Sí? Y ya vean, aquí ya estamos hablando de la paz. ¿Sí? Cuando la paz de Dios habita en nuestros corazones, ministramos esa paz a nuestra familia, a pesar de que hayan tormentas que nos quieran robar la paz. Caminar con el Señor en paz y en justicia significa mantener la armonía con Él mediante fe y obediencia y disfrutar así de su paz. Malaquías, ¿qué dice Malaquías 26? De modo que la paz de Dios que guarda el corazón y la mente del cristiano sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Filipenses 4:7 dice, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. ¿Cuántas veces hemos orado por personas que no tienen paz? Que no hay paz en su corazón. Oramos, se siente la presencia de Dios, ministra, y la paz llega sobre sus vidas. Y me siento en paz, me siento tranquilo. Ya no siento esa desesperación. ¿Sí? Es por causa de la paz del Señor. ¿Sí? La paz sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz únicamente el Señor Jesucristo la puede dar. Nadie la puede dar. Solamente el Señor Jesús. Es el único que trae la paz. ¿Sí? Es el único. Eh, no sé por qué vino a mí un pequeño recuerdo de una lectura de algún libro, me parece. Parafraseado porque no la recuerdo completamente, pero llegó ahorita a mi mente, ¿no? Había un hombre que era pobre, pobre. A lo mejor mi esposa lo recuerda por ahí en un libro. Y él quería ser rico, ¿no? Y entonces dice, no, cuando sea rico voy a tener paz. Yo sí quiero ser rico, ¿no? Y se encuentra un tesoro. Estaba bien contento porque se encontró un tesoro. Pero entonces se acuesta a dormir y no podía dormir. Y escuchaba un ruido y se levantaba corriendo y quería ver a alguien se quiere meter a robar mi tesoro. Y así, por mucho tiempo, y empezó a enflaquecer y no dormía. Dice, no, tenía más paz. Tenía más paz cuando no tenía nada que cuidar. Así que ya no quiero ese dinero, ese tesoro, ¿no? Y fue y regaló ese tesoro, ¿no? Entonces, la paz no la da ni la economía, no la da cosas materiales. La paz, únicamente el Señor Jesús es el que da esa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Mas el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Sí? Job es un ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento y el mal. ¿Sí? Esperó pacientemente el favor de Dios. ¿Sí? Y recordamos cómo estaba Job. ¿Sí? Satanás vino sobre la vida de Job, le quitó todo lo que tenía, y aparte de quitarle todo lo que tenía, toda la riqueza, de quitarle a sus hijos, ¿sí? Le quitó la sanidad, ¿no? Pero que Job tuvo paciencia, nunca maldijo y esperó en Dios. ¿Sí? Entonces la paciencia nos da firmeza para no dejarnos provocar o reaccionar con ira, ¿no? Entonces es bueno que tengamos toda la paciencia, pero si no la tenemos debemos pedirle a Dios que nos haga pacientes, porque a veces somos muy impacientes y yo lo digo, luego mi esposa dice, es que eres muy impaciente, ¿no? Para esperar cuando vamos a ir a algún lugar o algo así, impaciente, ¿no? Entonces, yo creo que la paciencia no viene de nosotros, la paciencia viene de Dios, ¿sí? La paciencia nos da firmeza para esperar por las promesas de Dios. Cuando soy paciente, aprendo a disciplinar a mis hijos con amor, ¿sí? Y a entender y tratar con amor también a mi esposo o a mi esposa. ¿Sí? Entonces debemos ser pacientes, no desesperarnos. A veces por eso gritamos y nos desesperamos, eso ya es impaciencia. Los gritos es impaciencia, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es benignidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el sinónimo? El sinónimo de benignidad es tolerancia. Y la tolerancia es un poco semejante a la paciencia, ¿no? Tenemos una naturaleza adánica. ¿Qué quiere decir?
que tendemos a lo malo, ¿no? Y eso es únicamente es contrarrestado con la benignidad de Dios, ¿sí? Y la benignidad nos lleva a tratar a otros con la gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, más el fruto del Espíritu es bondad. Bondad. Bondad no es humanismo o lástima por alguien. Los ojos bondadosos miran al prójimo como alguien que Dios ama y anhela su salvación eterna. El bondadoso no es liviano con el pecado, ¿sí? Pero se ve a sí mismo también como alguien imperfecto que también necesita la gracia de Dios. O sea, tenemos que ser bondadosos, pero no con el pecado.